Muy buenas noches. El día de hoy vamos a acabar de estudiar el capítulo 31. Hoy vamos a ver la última mitad. El nombre del tema es el día de reposo como señal del pacto. Y es precisamente lo que nos dice la última parte del capítulo 31. La semana pasada estudiamos el caso de Bezalel y Aholiab, ¿verdad? Lo que Dios había hecho con ellos, qué significaba estar lleno del Espíritu. Hoy estudiaremos lo último que Dios le dijo a Moisés en la montaña. Desde finales del capítulo 19 tenemos a Moisés subiendo al monte Sinaí, ¿verdad? Había subido hasta cierta altura con los ancianos, donde vieron a Dios, comieron con él. Luego después subió a otro nivel, donde lo acompañó Josué, y después Moisés subió para hablar con Dios. Y el capítulo 20 inicia con todo lo que Dios le dijo en la montaña. Y al final de este capítulo se cierra ese paréntesis y Dios termina de hablar con Moisés. Así que vamos a Éxodo 31, versículo 12 y 13. Esta es la última instrucción que Dios le da a Moisés. Dice, el Señor le ordenó a Moisés, diles lo siguiente a los israelitas, ustedes deberán observar mis sábados. En todas las generaciones venideras, el sábado será una señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo, el Señor, los he consagrado para que me sirvan. Cuando dice ustedes deben observar mis sábados, es la tercera vez que se menciona el día de reposo, el sábado. La tercera vez. Cada vez que se menciona, agrega nueva información sobre el día de reposo. Para poder entender la nueva información que hay en esa tercera vez, necesitamos recordar lo que sucedió las primeras dos veces. Ya creo que fue junio del año pasado que vimos este tema y luego en Génesis capítulo 17, Éxodo 20 y luego Éxodo 13 creo, 16, Éxodo 16. Y ya vamos para el año, hace un año que vimos este tema, entonces estoy seguro que no se acuerdan. Entonces vamos a repasar lo que implicaba el día de reposo, las primeras dos veces que fueron mencionados, para hacer sentido de la nueva instrucción sobre el día de reposo. Así que vamos a la primera vez que se mencionó en Éxodo capítulo 16, versículo 23 al 30. Dice, esto es lo que el Señor ha ordenado. Les contestó, mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró y no se pudrió ni se agusanó. Versículo 25, cómanlo hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo. Deben recogerlo durante 6 días para que el día séptimo, que es sábado, porque el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mis mandamientos? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Por eso en el día sexto les doy pan para 2 días. El día séptimo nadie debe salir. Todos deben quedarse donde estén. Fue así como los israelitas descansaron el día séptimo. Ahora, la primera vez que se menciona, ¿verdad? Y está en el contexto del maná, ¿verdad? Dios les estaba dando maná y tenían que salir cada día a recoger la porción necesaria de maná para su familia, ¿verdad? Y si les quedaba, les sobraba o querían guardarlo para el día siguiente, no duraba porque se echaba a perder. Pero sucedía algo interesante, que en el día sexto guardaban o recogían doble porción, había doble porción de maná para todos, y si lo guardaban al día siguiente no se echaba a perder, de manera que había algo sobrenatural en el maná para que se cumpliera la instrucción del sábado. Ahora, en ese momento del tiempo, los israelitas no conocen bien a Dios, ¿verdad? Saben que es poderoso por todas las señales que hizo en Egipto, pero no tienen nada que les haga confiar en Dios, y es lo primero que vemos que Dios hace para enseñarles que Él es confiable. Dice la Escritura que el versículo 29, tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Y esto habla de un regalo de parte de Dios, una concesión de parte de Dios. Los israelitas
Como vienen de la esclavitud de Egipto, no tenían días de descanso. Los esclavos eran considerados iguales a los animales de carga. Los animales de carga tampoco tenían días de descanso. Entonces los israelitas no conocen el concepto de un día de descanso. Ahora, lo que Dios dice específicamente como una manifestación sobrenatural de que Dios les ha dado ese séptimo día es que les da doble provisión para que no tengan que salir a buscarlo en el día séptimo. De manera que Dios les está regalando un día de descanso con la provisión asegurada para ese día. Pero no les va a llegar la provisión el día séptimo. Esa provisión la van a recoger con su trabajo del día sexto, ¿verdad? Entonces, todas las mañanas, los primeros 6 días, tenían que salir a recoger maná. En el día sexto, recogían doble porción. ¿Qué tanto esfuerzo implicaba que ahora recogerían doble porción? Pues no mucho, ¿verdad? Porque el maná amanecía sobre la tierra. Y ellos iban y lo recogían. Recoger doble porción no sería demasiado esfuerzo. Prácticamente podemos decir que la doble porción o la porción del séptimo día, Dios se las proveía sin mayor esfuerzo. Entonces, además de ser un regalo, esta ocasión del día de reposo fue una prueba de obediencia. Les dice, yo les voy a dar lo que necesitan para el día séptimo. Tienes que creerle. Tu familia si no le crees a Dios, tu familia se va a quedar sin comida. Es decir, si dices, oye, si Dios no cumple y yo le hago caso, y el día sexto, ponle que guardo doble porción, ¿verdad? Pero ¿qué tal si me la acabo? ¿Qué tal si me la como? ¿No se acuerdan cuando empezamos la pandemia que teníamos mucho? ¿Cuánto duraba? Mientras más tenías, más comías, ¿verdad? Bueno, los israelitas dicen, voy a guardar doble porción porque al día siguiente no va a haber nada. Pero ¿qué tal si sí hay, verdad? ¿Qué tal si resulta que ahí está y yo puedo tener más que los demás? Algunos se atrevieron a salir a buscar, ¿verdad? Y no encontraron nada. Y es cuando Dios le dice a Moisés, ¿hasta cuándo me van a desobedecer? No se lo dijo Dios al pueblo, ¿verdad? Se lo dice a Moisés. No sabemos si Moisés se los comunicó a fin de cuentas. Pero Dios les está diciendo, no miento. Yo te voy a dar lo que necesitas para que el día séptimo no lo hagas. Y si tú tratas de obtener algo el día séptimo, no te voy a dejar, no te voy a dar la provisión. Así que los está enseñando a obedecer y a confiar en Él. Pero es una parte, digamos, inicial del proceso de que empiecen a conocer a Dios. Y a los que desobedecieron no les pasó nada, ¿verdad? La vuelta de Oquis, nada más. Pero no hubo consecuencia, no hubo castigo por su desobediencia. Fíjate bien, la primera vez que se instituye el día de reposo es para mostrar que Dios es confiable y que debes obedecerlo a Él. Y te está dando la oportunidad de que por primera vez en toda tu vida tengas un día en el que no tienes que salir a trabajar. No tienes que hacer lo que normalmente harías para obtener el sustento. Y partiendo de que están en el desierto, las condiciones son totalmente adversas, pues es claramente un regalo. Y hasta ahí, ¿verdad? No hay nada que indique qué va a pasar si no cumples, no hay nada que especifique qué cosas se deben de hacer, qué cosas no se deben de hacer. Está enfocado en la provisión de maná. Primera vez que se menciona. Ahora, segunda vez que se menciona, Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Este es el cuarto mandamiento. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Aquí ya hay más información, ¿verdad? Está un poco más especificado. Como quiera, no se mencionan consecuencias por no obedecerlo. Pero cuando dice, acuérdate del sábado para consagrarlo, acuérdate, hace referencia que ya se les había dicho cuando conocieron el maná, ¿verdad? La primera vez que guardaron el día del reposo. Así que el regalo que Dios les había dado, ahora se convierte en una obligación. Es un mandato. ¿Por qué? Porque primero le dice, yo les doy el sábado, es una especie de regalo, ellos van a conocer un día de descanso, no van a afanarse ese día por obtener el sustento diario.
Y luego después dice, bueno, ese regalo que te di ahora es tu obligación, si es que quieres que yo te bendiga. Porque al hablar del capítulo 20 en adelante, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el pacto en la ley, ¿verdad?, de Moisés. Y los 10 mandamientos forman parte de ese pacto. Ahora se convierte en una obligación. ¿Pero por qué? Algunos pueden pensar que Dios se beneficie de alguna manera. Ese es un concepto pagano de las deidades. Antiguamente, si tú querías un beneficio de algún dios, con D minúscula, tenías que darle una ofrenda, tenías que darle algo para que te bendiga. Si tú ibas a pedirle a un dios, no sé, de la fertilidad, porque querías tener hijos, tenías que darle primero un regalo para que ese dios tuviese a bien darte algo. Es una especie de trueque. Entonces, cuando hablamos de que Dios manda algo y ordena que los hombres hagan algo, algunos concluyen erróneamente, aún en la actualidad, que Dios tiene una especie de necesidad de eso, algo que le das. Algunas culturas paganas consideraban que los dioses se alimentaban de las oraciones de sus seguidores. O, como en el caso de los egipcios, se alimentaban con las ofrendas que le llevabas. Pero sabemos, la Biblia enseña que Dios es perfecto. ¿Qué implica que Dios es perfecto? Que no necesita nada de nadie. Nosotros, para poder vivir, necesitamos muchos factores fuera de nosotros, ¿verdad? Muchos elementos, desde el aire que respiramos, la energía que debemos traer a nuestro organismo por medio de los alimentos, etcétera, etcétera. Pero Dios es perfecto, Él no necesita nada. Entonces, ¿por qué Dios convierte un regalo en un mandamiento si Él no se beneficia de nada? Bueno, por el beneficio que trae a los hombres. Puesto que Dios es perfecto, no necesita que le des algo, no necesita nada de tu parte. Lo que Dios pide es para beneficiarte a ti, no a Él. Él es perfecto. Nosotros somos los que necesitamos. Y como Dios es bueno, todo lo que Él ordena es para bien. Así que hay beneficio en guardar el día de reposo. ¿Cuáles son los beneficios? Podemos ver al menos 5 beneficios claros. Número 1, partiendo del contexto cultural, donde los esclavos no son más que animales de carga, al establecer un día de descanso, Dios está elevando el valor de los seres humanos. Los esclavos eran considerados como bestias de carga al momento en que haces esa distinción. No, ustedes deben de hacer un alto un día. Pero no es un alto para que te dediques a relajarte en tu cama. Es un día consagrado para Dios. No es propiamente un día de descanso. El descanso está implícito, pero es un día consagrado a Dios. Así que el valor de los seres humanos cambia de percepción, ¿verdad? Ahora eres más valioso porque necesitas un día para dedicárselo a Dios, un día en el que haces un cese de actividades. Número 2, el día de reposo debía recordar a los israelitas que ellos ya eran libres y que ya no eran esclavos, ¿verdad? Puesto que los esclavos no tenían descanso, al momento en que ellos tienen descanso, es un recordatorio constante de que ya no están en la esclavitud. Ahora, en cierta manera eso sigue vigente hoy en día, ¿verdad? Hay personas que siempre están trabajando. Y en aquel entonces, si lo vemos desde esa cultura, los que siempre trabajan son los esclavos. Y hoy muchos, entre comillas, gurús de negocios, digamos, empresarios, dicen que para que puedas tener un negocio próspero, todos los días debes enfocarte en ese negocio. No puedes parar, no puedes descansar. Nada te debe distraer de crecer y de ser millonario. En términos bíblicos, no dudo que generen dinero, pero lo único que son esclavos adinerados. La perspectiva bíblica nos dice, no vivimos para trabajar, trabajamos para vivir. Y puesto que Dios es el proveedor de todas las cosas, hay un día que dices, yo no me voy a enfocar en este día en obtener lo que necesito para vivir, sino que este día yo confío en que Dios me provee para que pueda descansar y dedicarle este día a Él. Así que es una clara referencia a que ya no están bajo esclavitud. Número 3, puso al mismo nivel a todos los seres humanos. Los dueños, los amos de esclavos sí descansaban, ¿verdad? Los esclavos no. Al momento en que Dios dice, todos descansan,
Y puesto que Dios no abolió la esclavitud, porque ya lo vimos con mucha profundidad, la esclavitud en aquel entonces no era como la que conocemos históricamente reciente, ¿verdad? No eran personas obligadas a ser esclavos en contra de su voluntad. En aquel entonces un esclavo es alguien que se ofrecía a sí mismo como esclavo para poder obtener los bienes, los alimentos, el techo y el resguardo necesario para la vida, porque se había empobrecido a tal grado que no tenía nada. Cuando alguien en aquel entonces, sobre todo en los pueblos, en el pueblo de Dios, cuando alguien tenía que venderse como esclavo, era un hecho voluntario. Y ya vimos que en los capítulos del 20 en adelante, aquel que secuestraba a una persona, o sea, que la priva de su libertad en contra de su propio deseo, ¿verdad? Debía pagar con su propia vida. Así que la esclavitud en aquel entonces era una alternativa para obtener sustento cuando estabas en bancarrota. Dios no abolió la esclavitud, lo permitió para que aquellos que llegaban a tal grado de pobreza pudiesen tener lo necesario para la vida. Pero a dueños, a amos de esclavos y a esclavos los pone al mismo nivel. Ambos deben descansar un día. De manera que se pierde la diferencia de valor entre un esclavo y un dueño de esclavos. Número 4, el día de reposo también creaba y reforzaba los lazos familiares y de amistades, pues ese día implicaba convivir con otras personas. Yo creo que muchas familias se pueden dar cuenta que cuando tenemos a los hijos pequeñitos, pues siempre los tienes contigo, ¿verdad? Dependen de ti en todo. Si quieren comer, si van a ir al baño, todo. A donde tú vayas, ahí van como pollitos, ¿verdad? No puedes evitar convivir con ellos, pero llegan a cierta edad donde cada quien tiene sus responsabilidades, cada quien tiene sus compromisos y ya no conviven aunque viven en el mismo lugar. Porque todos tienen compromisos todos los días. Bueno, piensa en ese sentido. El hecho de que todos estén obligados a quedarse en casa un día, dedicarle eso al Señor y no hacer compromisos innecesarios, hace que ellos convivan. Y no nada más entre ellos, sino con todos los demás que también están descansando. Así que eso permitía que pudiesen enfocarse en actividades muy distintas, ¿verdad? Actividades, incluso podríamos verlo en un sentido como de ocio, no de que estás sin qué hacer, sino como hobbies, ¿verdad? Ponerte a emplear tu tiempo en cosas en las que normalmente no lo harías. Una de esas cosas es el arte, ¿verdad? El arte en una cultura florece cuando hay tiempo para eso, cuando no tienes que estar luchando todos los días por tu vida, cuando no estás luchando todos los días por obtener sustento, cuando tienes lo necesario y te queda tiempo para otras cosas es cuando empieza a prosperar el arte. Pero bueno, ese es otro beneficio. 5, el día de reposo le daba dignidad también a los animales, porque si yo tengo animales y los pongo a trabajar durante 6 días y el séptimo yo no puedo trabajar, los animales también descansan, ¿verdad? Y eso era beneficio también para los animales. De hecho, se dice que históricamente esta es la primera ley conocida que le daba este beneficio a los animales, de forma indirecta, ¿verdad? Porque si los hombres no pueden trabajar, los animales también descansaban. Así que vemos que el beneficio de guardar el día de reposo es para el pueblo de Dios. Al principio se los muestra como un regalo, después se los muestra como una obligación. Y les aclara, versículo 9, trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Trabaja, el hebreo abad se traduce como trabajar o servir. Cuando dice lo que tengas que hacer, la palabra hebrea es ocupación. La concordancia exhaustiva NAS lo traduce así, negocios, deberes, empleo, trabajo. Entonces Dios les dice ahora, asegúrate que en 6 días hagas todo lo que tienes que hacer para que el séptimo lo puedas dedicar a Dios. Tú no puedes contar el día séptimo entre tus planes, en tu agenda, en tus actividades. Te aseguras, es un acto consciente, voluntario, premeditado, de dejar el día de reposo libre. Así que implica administración, ¿verdad? Tienes que asegurarte de que esos 6 días sean suficientes para lo que tienes que hacer. En pocas palabras, es un compromiso el reposo. Es un compromiso voluntario, consciente,
de asegurarme de reposar. Así que hay claramente una responsabilidad en cada persona. Y si lo ves en términos, no sé, económicos, trabajas menos, ¿verdad? Ganarías menos. Pero lo que Dios les mostró desde la primera vez que les mencionó el reposo es que Dios proveería para que descansen el día séptimo. Fíjate bien, trabajas 6 días, otros trabajan 7 días. Trabajan 7 días y quizás pueden obtener más ingresos que tú, pero no se dan cuenta que están esclavizados en eso. Hay muchos proverbios y muchos pasajes en la Escritura que hablan de que el rico realmente no disfruta lo que tiene y que muchas veces lo acumula para otras personas. Lo que Dios dice es, tú trabajas 6, organízate en 6 días, yo te proveo para que el séptimo descanses. Y aquí hay una recompensa a la obediencia, ¿verdad? Dios te está mostrando, no se trata de que trabajes siempre, se trata de que te organices para que puedas consagrar un día a Dios y Él va a proveer lo que necesitas para que obedezcas. Así que no estamos en desventaja. Si nos ponemos en el papel de los israelitas, hoy estamos en desventaja. Ellos trabajan 7 días, yo nada más trabajo 6. Sí, pero Dios está involucrado en lo que estoy haciendo y está proveyendo para que pueda cumplir con su voluntad, ¿verdad? Entonces, es una responsabilidad que tenían ellos que, como vamos a ver en este capítulo, se convierte en una señal. Entonces, pongamos atención en lo que implica esta señal, porque es un mandato que incluye una sabia o implica una sabia administración de tu tiempo, una correcta planeación de tus actividades y confiar en que aquello que no puedes avanzar porque tienes que hacer un alto, Dios va a recompensar por la obediencia. Así que, aunque es un mandato de hacer un alto, es un mandato realmente a ser responsable y confiar en Dios. Luego, regresándonos a Éxodo 31, versículo 11, dice, acuérdate de que en 6 días, perdón, estoy en Éxodo 20, acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Y aquí está haciendo referencia a la creación, ¿verdad? Dios descansó. Dios descansó y consagró el día de reposo. Y ahora te ordena, si fueses un israelita, te ordena que tú también consagres el día de reposo. Pero está referenciando a que Dios reposó. Y esto, para aclararlo, obviamente no significa que Dios se cansa, ¿verdad? Dios no necesita descansar en el sentido de recuperar fuerzas o reponer la energía, porque Él es todopoderoso. Él no tiene un límite. Él puede hacer todo lo que se proponga. Entonces, ¿cómo entendemos esto de que Dios reposó? Bueno, está relacionado a lo que nosotros tenemos que entender para el día de reposo. Ahora aquí estoy hablando nosotros, porque aunque no estamos en la ley de Moisés, también vemos que la iglesia primitiva, desde el Pentecostés para acá, se congregaban y guardaban el primer día de la semana, ¿verdad? Respetaban un ciclo de cada 7. Nosotros no guardamos el cuarto mandamiento como está escrito, porque eso es la condición a cumplir para entrar al pacto de la ley de Moisés. Pero bíblicamente guardamos el día de reposo en el sentido de lo que Dios está diciendo. Estamos imitando a Dios en esto. Y al mismo tiempo es una esperanza que ahorita vamos a ver. Mira, vamos a Salmos 132, versículos 7 al 8. ¿Cómo debemos entender esto de que Dios reposa? Salmo 132, 7 al 8. Vayamos hasta su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu lugar de reposo, tú y tu arca poderosa. Fíjate, ven a tu lugar de reposo. Luego versículo 13 al 16. Salmos 132, versículo 13 al 16. El Señor ha escogido a Sión. Su deseo es hacer de este monte su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono, porque así lo deseo. Bendeciré con creces sus provisiones y saciaré de pan a sus pobres. Revestiré de salvación a sus sacerdotes y jubilosos cantarán sus fieles. Ahora, pongamos atención. ¿Dónde es el lugar de reposo? El lugar donde pone su trono. Y donde pone su trono dice, bendeciré con creces sus provisiones.
saciaré de pan a sus pobres, revestiré de salvación a sus sacerdotes y cantarán jubilosos. Eso sucede en el lugar donde Dios establece su trono, que es el lugar donde Él reposa. Entonces, ¿qué significa que Dios reposa? Que Dios gobierna. Es donde está su trono. No significa que Dios descansa, ¿verdad? Significa que Él toma el control absoluto de ese lugar. Y aquí está hablando específicamente de Sión. Ahora, si recordamos lo que vimos en Génesis capítulo 1 y el principio del capítulo 2, donde se nos especifica que Dios reposó el día séptimo, entendemos que cuando Dios creó todas las cosas, en el día séptimo Él gobernó. Digamos, estableció su trono en toda la tierra y todo estaba bajo su control. Por consecuencia, todo era bueno. Pero a raíz de lo que Adán y Eva decidieron, perdió la humanidad el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que el reino de la tierra le fue entregado a Satanás, ¿verdad? Sabemos que Dios gobierna sobre todas las cosas, sí, pero este mundo está bajo el poder del maligno, dice la Escritura. Las cosas no son como debieran ser porque estamos bajo maldición. Así que el reposo que Adán y Eva experimentaban, lo perdieron por rebelarse y aliarse con Satanás. Cuando el salmista dice que Dios ha escogido hacer su lugar de reposo en Sión y todas las consecuencias que eso implica, es porque está diciendo Dios reinará desde Sión y donde Él reina, todo es bueno. Entonces el reposo de Dios tiene que ver con el dominio absoluto de Dios en todas las cosas y las consecuencias de que Dios sea el que está gobernando. Así que cuando hablamos del día de reposo, en el sentido de lo que Dios hizo, estamos hablando de su control. Nosotros deseamos que Dios repose sobre este mundo, que Dios establezca su trono aquí, y eso es lo que va a suceder cuando Jesús regrese, ¿verdad? Que va a instaurar el reino de Dios. Su trono va a estar aquí en la tierra, y cuando Jesucristo reina, ya no hay maldad. Entonces, el reposo de Dios tiene que ver con lo que sucedería, la promesa o la profecía que Dios le dijo a Adán y a Eva. Un hijo de Eva le aplastará la cabeza a serpiente. Si serpiente es el que gobierna y le aplastan la cabeza, quien le aplasta la cabeza es el nuevo rey. El reposo de Dios sería instaurado en la tierra otra vez. Así que cuando Dios les dice, este es mi día de reposo, está haciendo una conexión, no nada más con el hecho de que tú te organices y consagres ese día al Señor, sino que ese día experimentas los beneficios de que Dios gobierne tu vida, de que Dios, en el contexto de los israelitas, de que Dios gobierna sobre ellos. Es un día en el que haces un alto y disfrutas de lo que Dios te ha dado, la consecuencia de su reinado. Ahora, vamos a Salmos 95, versículos 7 al 11. Sabemos, los israelitas se dirigían a la tierra prometida, ¿verdad? Donde encontrarían el reposo de Dios, porque el pacto consistía en que Dios los bendeciría, ¿verdad? Les daría sobreabundantemente en todas las cosas, siempre y cuando ellos obedezcan toda la ley de Moisés. En pocas palabras está diciéndoles, yo voy a reinar sobre ustedes, voy a hacer de Israel, la tierra prometida, mi lugar de reposo. Pero dice Salmos 95, versículos 7 al 11, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije, son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Los israelitas que se dirigían al lugar donde Dios reinaría sobre ellos, de forma condicionada, Dios les dijo, no van a entrar a mi reposo. Fíjate bien, ¿qué significa que no entrarían a su reposo? No experimentarían todos esos beneficios del reino de Dios. Luego, Hebreos 3, versículo 16 al 19, nos explica
en términos del nuevo pacto lo que nos está diciendo el salmista. Dice, ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. En otras palabras, por falta de fe, falta de confianza en Dios. Pero dices, oye, ¿y los que sí llegaron a la tierra prometida? ¿Ellos sí recibieron el reposo de Dios? Tampoco ellos. ¿Cómo lo sabemos? Porque la condición del cumplimiento del pacto era la obediencia total y absoluta. No de forma individual, eso quisiera que quedara muy claro. El pacto que Dios hace con los israelitas no consistía en el cumplimiento de cada individuo y lo que ese individuo iba a recibir. O sea, imagínate que somos 10 personas y Dios hace un pacto con los 10 y dice, si me obedecen, los bendigo. Y los 10 decimos, sí, ok. Eso no significa que Dios hizo un pacto conmigo y un pacto con el otro y un pacto con el otro y así con cada uno de los 10. No, Dios hizo un pacto con los 10. Y la condición es que los 10 seamos obedientes. ¿Qué pasa si uno de los 10 no obedece? El pacto no aplica. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos israelitas eran? ¿Cuál era la condición? Todos tienen que obedecer toda la ley. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Es buena idea. Sí podemos. Ahora, claramente sabemos, no entraron en el reposo de Dios todos los que murieron en el desierto, ¿verdad? Pero los que entraron tampoco. ¿Qué es lo que, mira, dice Hebreos 4, 2 al 11? ¿Por qué no entraron? Porque la condición era obediencia total, ¿verdad? Ninguno la podía cumplir. Más adelante vamos a ver que cuando Josué y los israelitas quieren entrar a la tierra prometida, se establece que no deben tomar nada de lo que era inmundo, ¿verdad? Y uno de ellos, no me acuerdo cómo se llama, Acán, no me acuerdo, tomó algo y lo escondió en su tienda y todos los israelitas perdieron el favor de Dios. El pueblo que iban a echar fuera los derrotó. Josué se puso a preguntar, empezó a echar suertes y llegó a la tienda de este hombre y le descubrieron que ahí tenía él. Todo el pueblo había sido perjudicado por uno. Entonces, ni siquiera los que llegaron a la tierra prometida pudieron obtener el reposo de Dios. Hebreos 4, 2 al 11 dice, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso, Dios volvió a fijar un día que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Ya que dice claramente, aunque Josué los llevó a la tierra prometida, no entraron en el reposo de Dios. Nosotros tampoco estamos en el reposo de Dios totalmente. Descansamos de nuestras obras porque ya fuimos declarados justos. Pero aún no experimentamos el reino de Cristo, ¿verdad? Aún no estamos en ese reposo tal cual. Por eso, dice al final de Apocalipsis, y la iglesia dice, ven Señor Jesús. Vamos a experimentarlo totalmente, pero ahora nos dice, el reposo
está asegurado por medio de Cristo. Entonces, fíjate, Dios les dice, tienen que guardar el día de reposo porque yo santifiqué el día de reposo, porque yo reposé. La tierra prometida es el lugar donde yo voy a darles reposo, o sea, donde Él gobierna. Sin embargo, ninguno lo alcanzó. ¿Para qué entonces servía guardar el día de reposo? Bueno, los pocos mencionados en la Biblia que recibieron fe, mantuvieron la esperanza de alcanzar ese reposo, tal como hoy en día lo hacemos nosotros cuando separamos un día de cada 7. Hacemos la parte que nos corresponde haciendo un alto, asegurándonos de administrar los 6 días que tenemos para reposar ese día, pero no es simplemente un alto, sino disfrutar una pequeña probadita del gobierno de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo es que nosotros experimentamos esa probadita? Cuando nos congregamos. ¿Qué hacemos cuando nos congregamos? Estudiamos la palabra de Dios. Nos edificamos unos a otros con los dones que Dios nos ha dado. Nos ayudamos a llevar las cargas los unos de los otros por la gracia que hemos recibido. Esos son los beneficios del reino de Dios. Y en ese día que hemos separado es cuando los experimentas. Esa es la probadita de lo que Dios da o otorga cuando vives en su reino. Pero es una probada con la esperanza de que llegue el día en que lo viviremos totalmente. Que no será un día el reposo, sino que todos los días serán de reposo. Ahora, Dios les está diciendo a los israelitas, el día de reposo será una señal para ustedes. Sabemos que aunque ellos pensaban que literalmente lo podían cumplir, la evidencia de que no lo iban a hacer era contundente. Porque para empezar Dios estableció sacrificios anuales para perdonar los pecados, ¿verdad? ¿Por qué necesitas un sacrificio para perdonar tu pecado? Porque desobedeciste la ley de Moisés. Y si desobedeces la ley de Moisés, Dios ya no va a cumplir lo que dijo. ¿Cómo le hacemos si en el pueblo uno quebranta el pacto? Todos quedamos fuera, nos perdemos las bendiciones, se quebrantó la condición. ¿Cómo la recuperamos? Ahorita llegamos a esa parte. Gracias a Dios eso ya no aplica para con nosotros, ¿verdad? Porque al momento en que cada uno de nosotros fue regenerado y fue hecho una nueva criatura y recibió el Espíritu Santo y fue declarado justo, no estamos condicionados a la obediencia. Se demanda la obediencia como consecuencia del nuevo nacimiento, pero no como un requisito para disfrutar las bendiciones que solo Dios puede dar. Entonces, cuando les dice a ellos, esto va a ser una señal, tendríamos que pensar, este hecho de hacer un alto, de confiar en Dios y de mantener la esperanza de que experimentarás completamente ese reposo, ese efecto de señal ya lo habíamos visto también en Génesis. Vamos a Génesis 17, versículo 10 al 13. La única señal que existía para el pueblo de Dios era, bueno, específicamente del pacto de Dios con Abraham y sus descendientes, era la circuncisión. Génesis 17, versículo 10 al 13. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio y este será señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados, a los 8 días de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos, sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Aquí hay una señal. ¿Qué indicaba esta señal? Mutilar el cuerpo, por así decirlo, y era un recordatorio constante de la promesa de Dios, ¿verdad? Ahora Dios establece otra señal, que es el guardar el día de reposo. Vamos a Éxodo 31, versículo 14 al 15. El sábado será para ustedes un día sagrado, obsérvenlo. Quien no lo observe será condenado a su muerte. Quien haga algún trabajo en sábado será eliminado de su pueblo. Durante 6 días se podrá trabajar, pero el día séptimo, el sábado, sería de reposo consagrado al Señor. Quien haga algún trabajo en sábado será condenado a muerte.
Si no te circuncidabas, no pertenecías al pacto de Abraham. Si no guardas el sábado, no estás en el pacto de la ley. Ahorita vemos por qué la pena de muerte. Pero entonces, te circuncidas implica, estás aguardando el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham, según el pacto que hicieron ellos, ¿verdad? Ahora le dice a los israelitas, ustedes guardan el día de reposo. Es una señal de que esperas el cumplimiento ¿de qué? Del reposo precisamente de Dios. Que tú estás haciendo un alto, te organizas para un día disfrutar lo que Dios te ha dado. Y ese es un recordatorio constante, al igual que la circuncisión, un recordatorio constante de esperar el momento en que Dios gobierne y que todos los días sean días de reposo. Así que fíjate, la circuncisión era una señal privada. Nadie podía saber si está circuncidado o no, ¿verdad? El día de reposo es algo público. La circuncisión solo para los hombres. El día de reposo para todos los israelitas. Ninguna nación en aquel entonces descansaba un día. Los dueños de esclavos descansaban cuanto quisieran, pero ninguna nación tenía un día de descanso. Cualquiera que llegara a la nación de los israelitas y empezara ahí a ver cómo está el asunto, dice, oye, pues es sábado, déjame saco mi puestito para vender. No se lo iban a permitir. ¿Por qué? Porque está prohibido. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Es que no es que tenga algo de malo. Es un recordatorio de la promesa de Dios, de que si cumplimos, Él nos va a dar el reposo. Es algo que tiene que ver con el futuro. Ahora, los israelitas erróneamente pensaban que ellos lo podrían cumplir. Y de hecho, hoy en día, los judíos siguen pensando lo mismo, que ellos son los responsables de hacer que Dios gobierne sobre la tierra si cumplen con todo lo que deben de cumplir. Lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, nosotros lo tenemos garantizado por medio de las obras de Cristo. Nosotros reposamos, 1 de cada 7, como un recordatorio de la esperanza de lo que es un hecho, algo que va a suceder sin duda alguna. Cristo vendrá y pondrá su trono aquí en la tierra. Los israelitas era un recordatorio de la promesa de que si cumplen, Dios les daría el reposo. Pero aquellos que recibieron fe salvadora llegaban a la sencilla conclusión, no se puede, ¿verdad? No se puede, no puedo cumplir perfectamente toda la ley. Así que era un recordatorio en esperanza. ¿Esperanza de qué? De que se cumpliera, que el hijo de Eva le aplastara la cabeza a serpiente. De manera que para nosotros, el día de reposo actualmente es la esperanza de que se cumpla aquello que ya sabemos que Dios va a hacer. Sabemos quién es el hijo de Eva, ya pagó el precio, ahora estamos esperando que regrese. Los israelitas, quienes recibieran fe salvadora y entendieran este concepto, el día de reposo es la esperanza de que llegue el hijo de Eva, que le aplaste la cabeza a serpiente. ¿Me explico? El sacrificio de Cristo es el punto medio. Los israelitas con el día de reposo veían a futuro, ¿verdad? Esperando que llegara este día. Nosotros, después de la muerte de Cristo, es un recordatorio de lo que ya sucedió y la esperanza de lo que va a suceder. Pero la señal en ambos casos tiene que ver con esperar en Dios, con confiar en Él, con descansar en Él, quien lo entendiera, ¿verdad? El problema es que vemos, históricamente, los israelitas siempre trataron de enfocarse en cumplirlo por obras. Por eso vemos la Escritura en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que desde el principio ha sido fe. A Abraham se le tomó su fe como justicia. Los israelitas erróneamente entraron a un pacto que no pueden cumplir. Sin embargo, todos aquellos, como también dice la carta a los Hebreos, todos los que caminaron sin recibir la recompensa, esperaban el día del Mesías. ¿Cómo es que lo esperaban? Porque claramente ellos no lo podían cumplir. Sin embargo, Dios les había mandado que guardaran el día de reposo como una muestra de lo que Él haría. Así que cuando habla de una señal, no es simplemente el acto de no hacer nada un día, sino de la esperanza de cada individuo de que ese día se cumpla y que por eso lo guardamos como sagrado, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la pena de muerte?
porque eso es nueva información. La primera vez que se mencionó el día de reposo, se les habló sobre la provisión, ¿verdad? Dios les daría doble. La segunda vez, en el cuarto mandamiento, se les habla de su responsabilidad. Administra tus 6 días para que cumplas. Esta tercera vez les dice, esto es una señal, y si no la cumples, pena de muerte. Caray, ¿cómo pasamos de un regalo a una obligación y luego a algo penado con la muerte? ¿Por qué la pena de muerte? ¿No te parece, desde una perspectiva así escéptica, innecesario? Oye, bueno, si no quieres guardar mi pacto, pues vete, ¿no? Mejor que se vaya. ¿Para qué matarlo? ¿Se te ocurre una razón de por qué la muerte? Piénsalo de esta manera. La ley de Moisés incluía una serie de sacrificios por tu pecado, ¿verdad? Alguien pagaba por ti. Y a pesar de que tú habías pecado, un sustituto te hacía quedar en paz con Dios. Y recibías bendiciones de parte de Dios, porque como el sustituto ya pagó tu deuda, es como si tú no hubieras pecado. Recibes misericordia. Por medio de la ley de Moisés y un sacrificio expiatorio, obtenías misericordia de parte de Dios. La señal del pacto es guardar el día de reposo, ¿verdad? Es lo que indica que estás en el pacto, que estás confiando en Dios. ¿Qué pasa si alguien dice, ya no quiero esto? Ya no quiere la misericordia, la desprecia. ¿Qué debería ser un Dios justo con alguien que dice, manifiesta públicamente que él no quiere el pacto? Darle justicia. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿Por qué la pena de muerte para el que no quisiera tener la señal del pacto en la ley de Moisés? Porque es la consecuencia de sus acciones. Él mismo está diciendo, yo no quiero que Dios me bendiga por medio de sacrificios. Yo quiero andar por mi cuenta, a mí no me importa Dios y su misericordia. Ah, bueno, te doy lo que te mereces, lo que merecen tus obras, la muerte. ¿Se entiende? Por eso, y no tengo tiempo para entrar ahí, en el Nuevo Testamento se nos habla de aquellos que fueron una vez iluminados, los apóstatas, los que probaron el Espíritu Santo, los beneficios de estar en el pueblo de Dios y desprecian la gracia, ya no hay esperanza para ellos. ¿Se entiende? Es como si se les hubiese aplicado la pena de muerte. Están despreciando la gracia, no queda más que justicia para ellos, están condenados. Estos que no querían la ley, no querían guardar la señal del pacto, están despreciando el pacto. La única forma en que podían obtener un beneficio de parte de Dios, la única forma en la que podían obtener misericordia de parte de Dios, ofreciendo sustitutos, la desprecian, se les va a dar justicia. Por eso pagabas con la pena de muerte. Es la consecuencia lógica de despreciar el pacto por el cual tenías acceso a la misericordia. Ahora, Éxodo 31, 16 al 17. Dice que esto debe ser perpetuo. Los israelitas deberán observar el sábado. En todas las generaciones futuras será para ellos un pacto perpetuo, una señal eterna entre ellos y yo. En efecto, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el 7º día descansó. Ahora, esto puede ser muy confuso para los cristianos. Imagínate que dijera, oye, eso implica que, como dice que es perpetuo y eterno, aún en la glorificación, ¿tendrá que seguirse guardando alguna de estas señales si fueses israelita? También la circuncisión se especifica que debía ser perpetua. ¿Deberán los descendientes de Abraham circuncidarse siempre, para siempre? ¿O qué significa esto? Los israelitas deberán observar el sábado en todas las generaciones futuras, un pacto perpetuo, señal eterna entre ellos y yo. Eso implicaría, como algunos defienden, que la ley de Moisés va a ser vigente siempre, ¿o no? Dice, sabemos que no, ¿verdad? Sabemos que ese pacto quedó obsoleto y estamos en un nuevo pacto, pero entonces, ¿por qué Dios dijo que era perpetuo y eterno? Bueno, hay que hacer exégesis. Te estoy haciendo preguntas con trampa, porque si tú concluyes poniéndole ideas a este texto, ¿cuál es la idea que le estamos metiendo a este texto? Que Dios va a mantener ese pacto perpetuamente. Pero eso no lo dice el texto, ¿verdad?
Dios no está diciendo que va a mantener su pacto perpetuamente. Está diciendo, ¿cuál es la obligación de los israelitas? Guardar el reposo, observar el sábado. Esa es su obligación perpetua. Dios no está diciendo que Él va a mantener ese pacto perpetuamente. Lo que está diciendo es que si el pacto permanece, ellos bajo ninguna circunstancia pueden dejar de cumplirlo. Perpetuamente lo cumplirán. Pero en ninguna manera esto indica que Dios no cambiaría el pacto, ¿verdad? La importancia de la exégesis. Dios hizo un pacto mejor. Y el apóstol Pablo nos explica, nadie puede salvarse en la ley de Moisés. Nadie puede salvarse en el pacto de obras. ¿Dios sabía que iba a establecer un nuevo pacto? Claro que sí. Lo sabemos desde el pacto que se hizo con Abraham. Entonces, ojo, estos pasajes en ninguna manera indican que el pacto de Moisés es perpetuo. La obligación de los israelitas al pacto será perpetua, obviamente, mientras el pacto esté vigente. Y luego, después de eso, Dios termina de hablar con Moisés, Éxodo 31, 18. Y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. ¿Qué venían esas tablas de la ley? Pues decimos que los 10 mandamientos, ¿verdad? No creo que esté todo lo que se le dijo. Pero aquí marca el punto. Terminó Dios de hablar. ¿Cuánto tiempo tomó la instrucción? El curso intensivo que se le dio a Moisés. 40 días, ¿verdad? 40 noches. Piensa, ¿qué está pensando Moisés? Dios ya acabó y le entrega 2 lajas de piedra o 2 tablas de piedra sobrenaturales, ¿verdad? Que Dios mismo las escribió. ¿Qué tipo de letra tiene Dios? ¿Se veía así como en computadora o más como caligrafía? ¿O estaban las letras hundidas en la roca o salían de la roca? ¿Quién sabe? Pero imagínate ver algo creado por Dios mismo. ¿Podría tener errores, defectos? No, sería ver algo perfecto. Todo lo que pasa en la mente de Moisés, todo ese tiempo que estuvo allí. Ahora, su tarea es explicárselo a los israelitas. ¿Cuánto tiempo le tomaría a Moisés enseñar todo eso? Imagínate, dice, a ver, a los primeros que voy a buscar, pues imagino que pensaría en Aarón, ¿verdad? Y luego hay que hablar con Bezalel, con Aholiab. Y hay que plasmar todo esto, ¿verdad? Hacer que quede claro cómo lo vamos a explicar a todo mundo. Hay una señal que tiene que ver con obediencia nuestra y al mismo tiempo esperanza y confianza en Dios. Hay mucho que enseñar y ya sabemos que se va a encontrar Moisés cuando baja, ¿verdad? Y lo más importante es que Dios sabe perfectamente lo que está pasando. Y no le informa nada a Moisés, lo deja que se dé cuenta él. Porque Moisés va a aprender algo de ahí. Desde el final del 19 hasta el 31, Moisés de manera obviamente resumida explicó todo lo que le pasó. Yo me pongo a pensar, ¿cómo reaccionamos nosotros? O bueno, nos vamos a excluir todos nosotros. Hay cristianos que tienen serios problemas con la enseñanza. No tienen paciencia, les aburre, se duermen. Con 1 hora y media, 2, antes me tardaba hasta 3 horas, ¿se acuerdan? Pero sus oraciones dieron efecto. Dios me cambió. Bueno, ¿tú crees que Moisés estaba así y luego, ¿cómo? ¿Dios? Sí. ¿El candelabro? Sí. ¿Cómo? ¿De oro? A ver, Moisés, tómate un cafecito porque te animes. ¿Qué será estar aprendiendo directamente
de Dios y cuánto tiempo estuvo así y qué vamos a hacer en la eternidad. Si no eres capaz de deleitarte en la palabra de Dios aquí, ¿qué te hace pensar que tu lugar es allá, donde siempre vamos a ser instruidos por Dios en persona? Nunca vamos a acabar de aprender de Él. Toda su sabiduría, todo su tiempo va a estar accesible para conocerlo y aprender de Él. ¿Qué les hace pensar a algunos que no soportan una enseñanza aquí, en esta vida? Sí, la carne es débil, sí, pero no se trata simplemente que mi cuerpo se opone, sino el deleite que debe de traer en las ovejas de Cristo ser alimentadas por el pan de vida, lo que proviene del Espíritu Santo. Por eso digo, yo me imagino que Moisés está feliz de la vida. Y está, me imagino, ansioso por repartir esa felicidad con todo el pueblo. Tanto ha aprendido, tantas cosas vio, porque se le mostró el modelo de lo que debía de hacerse, y no sabe lo que le espera, ¿verdad? Dios lo sabe y no le dice. Moisés va a tener un encuentro con la realidad, un mensaje muy fuerte, ¿verdad? Que lo deja marcado. Y vamos a analizar con detalle lo que va a hacer, ¿verdad? Pero ahí hay mucho que aprender. Una señal inequívoca de los que no son de Dios es que no se deleitan en el estudio de su palabra. Que tienen que soportar estudiar. Tienen que soportar una predicación. Tienen que soportar leer la Biblia. Las ovejas de Cristo buscan el alimento. Lo necesitan, se deleitan en lo que Dios les da. Y bueno, terminamos el capítulo 31. Nos quedamos con la señal que Dios les deja, que tristemente vemos en los tiempos de Jesús que se corrompió totalmente el reposo. No querían que nadie trabajara, se enfocaron solamente en la parte estricta de tratar de obedecer al pie de la letra lo que dice, perdiendo totalmente la esperanza y la confianza que implicaba el día de reposo. Vemos que Jesús los confronta, ¿verdad? Claramente, al menos en 2 ocasiones. Cuando sana a uno en día de reposo y cuando los discípulos cortaron espigas en día de reposo. Mi padre sigue trabajando y yo también, dijo. Los escandalizó porque ellos leían que Dios reposó. Obviamente no está hablando de dejar de hacer, ¿verdad? Y nosotros observamos el día de reposo, no en la ley de Moisés. Observamos el día de reposo en la confianza que tenemos en Jesús, quien ya nos libró de nuestros pecados y que prometió que regresaría. Él mismo dijo que moriría y resucitaría, y lo cumplió. No hay nada que nos deba hacer dudar cuando dijo que volvería. Así que medita. ¿Cuál es una señal claramente visible en los hijos de Dios en el nuevo pacto? Congregarse. ¿Por qué? Es el día de reposo. Es el día que consagras para Dios. Es el día en el que experimentas los beneficios del reino de Dios. Es el día en el que te concentras junto con otros a aprender de Dios, a hacer el bien que Dios le agrada, a venir a edificar a otros con los dones que Dios te dio. ¿Se entiende? ¿Cómo puede decir alguien soy cristiano, pero no me congrego? ¿Qué te hace pensar que eres cristiano? Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Piensa en lo que era oculto para ellos. Ellos no podían ver con claridad todo lo que nosotros vemos, ¿verdad? Y tampoco podemos culparlos del todo. Nosotros tenemos la revelación clara.
del cumplimiento de todas esas cosas. Ellos no. Pero aquellos a quienes Dios les concedió entender, tenían su vista en el día que el Mesías vendría. Nosotros ya sabemos que vino. Algunos judíos siguen esperando el día que venga el Mesías. Una vez escuché a un judío decir que él no quería tener conflicto con los cristianos, porque los cristianos decimos que el Mesías ya vino, ¿verdad? Jesús es el Mesías y volverá. Los judíos dicen, no puede ser Jesús el Mesías porque no ha cumplido muchas cosas que el Mesías cumpliría. Por ejemplo, establecer el reino de Dios. Dice, pero no voy a entrar en conflicto, decía. Cuando el Mesías venga, decía él, desde su perspectiva, le voy a preguntar, ¿viniste antes? ¿Se entiende? Porque en cierto sentido estamos diciendo, ellos esperan que el Mesías venga por única ocasión, ¿verdad? Primera y única ocasión. Nosotros esperamos que venga, pero por segunda ocasión. El asunto se resuelve cuando ellos que esperan al Mesías, ¿verdad? Si Dios tiene misericordia de ellos y les permite entender y los regenera, obviamente, si ya habías venido antes, sí. Ambos esperamos que se instale el reino de Dios. Pero como ellos desprecian todo el Nuevo Testamento como falso, no van a entender las cosas que nosotros entendemos. Y los que vivieron este tiempo, Dios es el único que les podía hacer entender eso. No tenían forma de percibir, porque hay muchas cosas que no habían sido reveladas por Dios. Así que gracias a Dios que vivimos en este tiempo. Tantas cosas que hemos podido ver del poder de Dios con todo lo que se ha cumplido según la Escritura. Hay una enorme, mucho mayor gracia derramada sobre todos nosotros. Imagínate vivir toda tu vida como Abraham, pensando, ¿cuándo Dios enviará por medio de uno de mis hijos al Mesías? Y esa era toda su esperanza. No se le reveló prácticamente nada acerca del Mesías. Muy pocas cosas. Solamente sabía que sería un sustituto, ¿verdad? Cuando Dios proveyó el cordero en lugar de su hijo Isaac. Con poquita revelación que tuvo, Dios lo sostuvo en su fe. Tremenda revelación que tenemos nosotros. Somos muy privilegiados. Así que enfoquémonos en el sentido de mostrar, no estamos bajo la obligación de cumplir una señal. Pero aunque no estamos bajo la obligación, el congregarnos, el guardar 1 de cada 7 es una señal visible para todos. ¿Verdad? No es una obligación en el sentido de una condición para recibir la bendición de Dios. No, pero es la consecuencia del nuevo nacimiento. Obedecer a Dios. Bendecir a mis hermanos. Ellos no recibieron los dones del Espíritu Santo que nosotros tenemos. No es sino hasta el profeta Joel que se profetiza que Dios derramaría su Espíritu Santo sobre toda criatura. Y luego el apóstol Pedro dice, se cumplen las palabras del profeta. Todos nosotros cuando nacimos de nuevo, Dios nos dio dones para edificar la iglesia. Los israelitas no tuvieron eso. No podían edificarse unos a otros como lo hacemos nosotros. Pero no podemos decir, no, pues yo no estoy en la ley de Moisés, yo no tengo por qué guardar el día de reposo. Es que no ese es el sentido. Piensa en todo lo que Dios te ha dado. ¿Cómo no lo vas a usar para extender el reino, para bendecir a tus hermanos, para edificar al cuerpo de Cristo? Mayor condenación hay al que lo desprecia. Así que no veas el congregarte como una obligación que tienes que hacer, porque si no es pecado.
No, deleítate en ese día. Agradece a Dios que puedes experimentar una probada de lo que vamos a tener en la vida eterna con Él. Agradecemos a Dios que dentro de este mundo maldito experimentamos esas cosas que nadie en el Antiguo Testamento experimentó. Y por eso hay que estar agradecidos. Y venimos a congregarnos con gratitud, por gratitud, al entender todo lo que se nos ha dado gratuitamente. Así que vamos a orar. Señor, concédenos ser un testimonio visible de tu pueblo. Enséñanos a ver, Señor, los medios de gracia que nos has dado, porque es por tu gracia que nos congregamos y que podemos edificarnos unos a otros. Tú lo planeaste, Señor. La iglesia crece y se mantiene unida cuando los cristianos se reúnen en el trato unos con otros, aún en las fricciones unos con otros. Señor, enséñanos a comprender lo trascendente que es consagrar un día para ti. Todos los beneficios que trae el congregarnos, experimentar los beneficios de tu reino. Concédenos comprender la responsabilidad que tenemos, porque se nos ha dado mucho, y a quien más se le da, más se le demanda. Permítenos, Señor, estar, como dice el apóstol Pablo, caminando dignamente según el llamado que recibimos. De manera que no pensemos en nosotros mismos o en cómo aprovechar el día de reposo para hacer cualquier otra cosa, sino que esperemos con ansias el día de reposo para hacer un alto, para deleitarnos en lo que tú nos das y para compartir con otros lo que nos has dado. Deleitarnos al ser edificados y deleitarnos al edificar. Líbranos de nosotros mismos, Señor, de tratar de complacer la carne, de dejarnos llevar por nuestros sentimientos, Señor, que provienen de una mente no bíblica cuando experimentamos emociones. Líbranos de nosotros mismos, de poner la vista en lo material. Enséñanos a guardar la señal de la manera correcta. Queremos, Señor, glorificarte, honrarte como solo tú te mereces. Lo hacemos por gratitud. Nuestra intención es agradecerte. No pretendemos hacer un trueque o comprarte por medio de nuestras buenas acciones para que nos bendigas. No, Señor. Nos has bendecido tanto que por gratitud queremos hacer lo que te agrada. Ayúdanos y permítenos mantener esa esencia del servicio que prestamos. Mantener la perspectiva bíblica de lo que estamos haciendo. ¿Por qué nos esforzamos por congregarnos? ¿Por qué nos esforzamos por estar aquí? Que no se convierta en una rutina que pierde valor, sino que podamos verlo como un regalo, una probada de lo que nos espera en la vida eterna contigo, Señor. Permítenos ser congruentes, conscientes y agradecidos con todo lo que nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Les recuerdo, los que están aquí pueden inscribirse al grupo de WhatsApp de preguntas. Este grupo solo se activa en el momento de las preguntas y las respuestas. Solo una vez te registras y ya perteneces al grupo. Si estás en línea, escribe tus preguntas en Facebook o en YouTube y nuestros hermanos de multimedia lo van a canalizar al grupo para leerlo y se van leyendo en el orden en el que llegan, lo que alcancemos en 15 minutos. El tiempo empieza a correr hasta que leo la primera pregunta, ¿verdad? Ya, Hernán, te estás acabando el tiempo. No empieza hasta que leo la pregunta. ¿Ok? A ver. Primer pregunta, Hazel Ramírez. ¿Podrá llegar a ser así en el reino de los cielos en el milenio? ¿En que habrá diferencia de esclavos y amos o todo será parejo? ¿No habrá diferencia de posiciones? Porque se habla del galardón que se te dará dependiendo de tus obras.
¿Se referirá acerca de rangos o posiciones como pasa con el pueblo de Israel? Pues mira, hay poca información, pero como mencionas, sí se habla de recompensa. Por ejemplo, al que se le dio dones y multiplicó 10 veces más, se le puso sobre 10 ciudades. Al que multiplicó 5 veces más, se le puso sobre 5 ciudades. La poca información que tenemos del reino milenial nos habla de las naciones. La información que tenemos partiendo del Edén, el trabajo fue previo a la caída, de manera que el trabajo no es una maldición, es algo que se va a preservar. Entonces, seguiremos organizados de alguna manera, seguiremos trabajando de alguna manera y obviamente tendremos distintas responsabilidades. Pero fíjate lo que hacemos aquí en la iglesia y es un reflejo de lo que va a suceder. A cada uno se le han dado dones diferentes. Y el apóstol Pablo ilustra por medio del cuerpo humano, o sea, físicamente hablando, cómo cada parte del cuerpo, cada órgano del cuerpo es necesario e indispensable. Y no puedes decir, el cerebro no puede decir que no necesita los ojos, ¿verdad? O los ojos no necesitan el cerebro. Cada uno va a cumplir su función y me parece que eso es lo que debemos comprender con respecto a la vida eterna con Dios, ¿verdad? Cada uno va a estar haciendo aquello a que se le fue asignado, de manera que no va a haber necesidad de envidias o decir yo quiero eso, porque para empezar todos estamos plenos, satisfechos en Dios. Ahorita tenemos una probada, mira, cuando Dios te da un don y lo utilizas a su servicio y edificas a otros, experimentas una felicidad que con ninguna otra cosa se puede experimentar. La verdadera felicidad en este mundo está en hacer aquello que Dios te llamó a hacer. Ahí está la clave de la felicidad. Y si en aquel entonces a cada uno se le va a recompensar y cargamos todo lo que hemos aprendido, lo llevamos con nosotros, ¿verdad? Toda la capacitación, toda la experiencia, el conocimiento de Dios lo llevamos con nosotros. Y Dios nos va a poner a desempeñar una función de acuerdo a cómo nos preparó. Dudo que podamos hablar en el sentido de quién es mayor o menor, porque claramente la Biblia afirma que todos somos iguales y tenemos un solo hermano mayor, que es Cristo. Así que no lo veo como posiciones de valor, quizás sí como jerarquía de responsabilidad, pero cada uno haciendo aquello para lo que fue diseñado. Así que, aunque pueda haber distintas funciones y distintas responsabilidades, en nada se parecería a, humanamente hablando, lo que encontramos aquí. Sería diferente. Dice Hazel Ramírez, entonces los apóstoles y los discípulos ya no guardaban el día de reposo para nada. No para nada. Jesús dijo, cuando le reclamaron porque estaban cortando espigas, le dijo, o sea, en pocas palabras, no entiendes el reposo. Reposo no es dejar de hacer, porque Él sigue haciendo. Él sanó, los discípulos estaban cortando espigas para comer, no están haciendo nada que corresponda a la vida cotidiana por falta de confianza en Dios, ¿verdad? Sino están haciendo lo necesario para la vida o una buena obra. Cuando nosotros reposamos, no cesamos de trabajar, hacemos lo que Dios le agrada. Eso es lo que se refiere a Jesús cuando dice que el Padre trabaja y Él trabaja, porque Dios hace lo bueno, ¿verdad? ¿Tenemos permitido hacer lo bueno en día de reposo? Claro. Entonces, cuando decimos los apóstoles ya no guardaron el día de reposo, no como erróneamente lo hacían en aquel entonces. Y lo que vemos es que se reunían el primer día de la semana. Ese es el día que consagraron al Señor. Entonces, el día de reposo sigue vigente, pero no era el sábado, sino el primer día de la semana. ¿Por qué? No lo dice específicamente la Biblia. Puede ser porque fue el día en que Jesús resucitó, el primer día de la semana. Nosotros seguimos guardando ese mismo ciclo de el primer día de la semana reposamos, que el primer día de la semana es el domingo, ¿verdad? Pero el proceso es, el mandato lo entendemos como 1 de cada 7. Los apóstoles guardaban el día de reposo, sí, 1 de cada 7, desde la perspectiva del nuevo pacto, ¿verdad? No desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Siguiente, la misma Hazel Ramírez, ¿por qué entonces en algunos comentarios bíblicos menciona que reposo significa que Dios terminó su creación en ese momento? ¿Por qué se basan en eso? Bueno, hay que considerar el contexto. Dios terminó la creación, o sea, su obra de organizar y preparar el mundo para que fuera su templo, su lugar de reposo. Pero en ningún momento eso significa que Dios ya no crea nada. Desde nuestra perspectiva,
Cada ser humano que nace es una nueva alma creada por Dios. Dios sigue creando. Si tú lees un comentario bíblico que dice que Dios ya no crea o ya no crea ninguna otra cosa, pues mejor te recomiendo que busques otro comentario. Siguiente. Emiliano Solís, pastor, buenas noches. ¿Cómo podemos responder al argumento de los judaizantes o adventistas que obligan a los gentiles a guardar el sábado, pero quieren agregar a Cristo aparte de las obras de la ley? Mira, hay un pasaje que dice el apóstol Pablo, no tengo la cita en la memoria, pero dice que nadie nos juzgue en cuestión de bebidas, comidas o días de reposo o lunas nuevas, porque en eso no consiste el reino de los cielos, ¿verdad? Nosotros guardamos uno de cada 7, pero no especificamos que tiene que ser un día en particular en la semana. Vemos y leímos, ¿verdad? El 7º día lo guardarás. Shabbat significa día de reposo. Que algunos digan, sábado es lo mismo que Shabbat en nuestro idioma, no están entendiendo el concepto, ¿verdad? Shabbat es el día de reposo y lo leímos que es el 7º día. Ahora, si es el 7º día, nos está hablando de un ciclo de cada 7. Si hay, por ejemplo, tenemos aquí en Árbol Plantado personas que dicen, yo trabajo los domingos, ¿verdad? Pero puedo venir el miércoles descanso. Si me congrego todos los miércoles, ¿estoy guardando el día de reposo? Sí, porque es uno cada 7, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicimos cuando ya no pudimos por pandemia congregarnos en domingo? Lo movimos a sábado y ahora nos congregamos cada sábado, cada 7. Seguimos obedeciendo. El problema que yo he visto con los adventistas, o con los que yo he hablado, es que ellos aseguran que tiene que ser el día sábado, ¿verdad? Y si lo haces otro día, estás pecando. Y me parece que no hay fundamento bíblico para asegurar eso. Siguiente. Casel Ramírez, cuando Cristo dijo que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, ¿qué quiso dar a entender? O sea, ¿es en descansar en Él? Pues mira, el reposo de Dios es lo que indica que ese día es consagrado. Y si Él dice, yo soy Señor del reposo, está diciendo que Él es Dios, ¿verdad? El reposo corresponde a Él. Vimos, Dios dice, yo reposé, por eso ese día es consagrado. ¿Quién es el dueño, el Señor del reposo? Dios. Cuando Jesús dice que Él es Señor sobre el día de reposo, está diciendo que Él es Dios. Ah, caray, me mandaron una pregunta en audio, pero esa no la puedo responder así, ¿verdad? Bueno, nunca especifiqué que no se puede en audio, pero no puedo ponerme a escucharla y luego repetir lo que estoy oyendo. Necesito que esté escrito, así que la persona que haya mandado su pregunta con audio, perdón, no la puedo responder así. Si la escribes, con mucho gusto. Siguiente, Francisco Vázquez. La mayoría de los judíos, sobre todo los ortodoxos, no creen que Jesús es el Mesías. Sin embargo, sí lo conocen por medio del Talmud, el cual se refiere a Jesús de manera despectiva, pero eso no lo aceptan. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues mira, incluso yo he visto judíos que dicen que las referencias a Jesús en el Talmud no es el mismo Jesús, pero bueno, supongamos que sí es. Las referencias despectivas las tenemos, o sea, este conflicto con Jesús lo tenemos evidenciado claramente en el libro de los Hechos, ¿verdad? Incluso en los Evangelios, ¿verdad? Cuando trataron de disuadir al pueblo que Jesús no había resucitado, sino que el cuerpo había sido robado. Y se nos dice que sobornaron a los centuriones para que dieran la versión de que habían robado el cuerpo, ¿verdad? En lugar de que resucitara. En el libro de los Hechos tenemos toda la oposición que tuvo Pablo con los judíos que no querían reconocer a Jesús como el Mesías. Así que si ellos en su Talmud, que es la recopilación de toda la tradición que ellos tienen, hablan despectivamente de Jesús y lo desacreditan como el Mesías, es de esperarse. La Biblia claramente especifica que eso ya lo estaban haciendo desde antes del Talmud, ¿verdad? Ahora, el Talmud no va a invalidar lo que sucedió. Tenemos referencias extrabíblicas citando a Jesús, ¿verdad? Jesús es una figura histórica, un hombre que caminó entre nosotros, ¿verdad? Y si tú analizas, digamos, los hechos mínimos, ¿verdad?, de lo que pasó, concluyes lógicamente que los discípulos concluyeron sin lugar a dudas que Jesús había resucitado. Entonces, cuando ves o he escuchado mucho a los judíos decir que Jesús no es el Mesías y no puede ser el Mesías porque no ha cumplido todo lo que dice, podemos citar distintos ejemplos de cumplimientos parciales de profecía que Dios fue haciendo conforme pasaba el tiempo, ¿verdad? Entonces, hay mucho que podemos
argumentar. Pablo iba a las sinagogas y debatía con ellos. Apolos iba a las sinagogas o en los lugares públicos y debatía con los judíos. Eso es un cuento de nunca acabar, ¿verdad? Porque no se trata de darle argumentos para convencerlo. Los argumentos no hacen a nadie cristiano. Es el Espíritu Santo el que persuade. Nuestra tarea, según el apóstol Pedro, es presentar razones de nuestra esperanza. Estas son las razones. Esta es la por qué, partiendo del Antiguo Testamento y la evidencia del Nuevo, por qué concluimos que Jesús es el Mesías. Si no te gusta, no las quieres aceptar, ni modo, ¿verdad? No hay problema. Yo no estoy llamado a convencer a nadie, sino a dar razones suficientes. Algo que razonablemente explique nuestra esperanza y nuestra confianza. Pero, por favor, eviten los debates innecesarios. Si una persona, lo primero que hay que preguntarle, mira, si te doy evidencia suficiente de que Jesús es el Mesías, ¿confiarías en Él? ¿Qué te va a decir? No. Entonces, ¿para qué hablamos, verdad? ¿Qué caso tiene? Que te dijera, sí, si me das evidencia, la voy a contemplar y si me convence, la acepto. Bueno, inviertes el tiempo por si Dios te permite entender. Pero primero asegúrate que está dispuesto a escuchar y que si le das información bíblica, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es más, si él dice, quítame el Nuevo Testamento, bueno, con el puro Antiguo Testamento podemos probarlo, ¿verdad? Pero primero asegúrate que vale la pena. Si no está interesado en escuchar honestamente tus argumentos para considerar la idea, no pierdas tu tiempo. Y ya es todo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, se acabaron las preguntas. De aquí en adelante voy a mencionar constantemente que no se puede mandar audios para evitar este malentendido. Nuestra intención es responder todas las preguntas, ¿verdad? Y bueno, se nos fue una porque se mandó en audio porque no lo aclaramos. Como quiera, el próximo martes toca sesión de preguntas, martes a las 7, hora México. Dedicamos 1 hora y media a responder preguntas. Si te interesa participar, pues entra a nuestra página de Facebook, Iglesia Árbol Plantado, dale me gusta y cuando son 5 minutos antes de que empiece la sesión, se publica en la página de Facebook el link de YouTube para participar. Lo que tienes que hacer es seguir el link y luego decir que se abra en YouTube y ya vas a poder escribir en el chat y hacer tu pregunta y me darás la oportunidad de tratar de contestarlo todas las preguntas que alcancen en 1 hora y media. Es todo entonces. ¿Hay avisos? Porque siempre se me olvidan los avisos. Sí. Persona que nos visitan por primera vez, Eduardo Almaguer Alanís. ¿Está con nosotros, Eduardo? ¿Te puedes poner de pie, por favor? Un aplauso. Bienvenido. Puedes tomar tu lugar. En lo que podamos servirte con mucho gusto. Pues en el área de ventas, pues está la orden de taquitos, no sé si le van a poner el proyector, sí. Pastel, café, botana. Bueno, aprovechen. Recuerden que nadie aquí recibe salario, ¿verdad? Todos voluntariamente trabajamos gratuitamente. Más bien nos enfocamos, como decía el apóstol Pablo, trabajamos con nuestras manos para nuestras propias necesidades y para ayudar a otros, ¿verdad? Lo que se pone en la caja de las ofrendas es para mantener este lugar funcionando. Y lo que está o lo que resulte como producto de las ventas es para mejoras. Entonces, queda a tu consideración, ¿verdad? Comprar, piensa que vas a comprar como un doble objetivo, ¿verdad? Algo que te va a beneficiar a ti y algo que va a beneficiar a la iglesia. Pero queda a criterio de cada quien, igual que las ofrendas, ¿verdad? No dice la Escritura, ni por tristeza ni por necesidad. Lo hacemos simplemente por compromiso y gratitud si consideramos que esto es de edificación y vale la pena continuar con ello. Así que queda a criterio de cada uno y si Dios quiere nos vemos el próximo domingo para continuar con nuestro estudio de fundamentos. Gracias a todos.